Cuando hablamos de la transmisión de un vehículo a motor, nos referimos al sistema que toma la potencia del motor y la transmite hasta las ruedas motrices. Como es un sistema relativamente complejo, veamos primero otro más sencillo, la bicicleta. Si comparamos a un ciclista con el motor de un coche, sus piernas son los pistones y los pedales el cigüeñal. La potencia pasa a la rueda trasera por la cadena desde el plato, movido por los pedales, hasta el piñón, fijo en la rueda trasera. Una vuelta del plato produce 3 o más vueltas del piñón y de la rueda trasera, una relación de marcha de 1 a 3,5. Esta relación está bien con la bici en marcha, pero es difícil de arrancar y no se pueden subir cuestas. Las bicis más corrientes necesitan algún medio de cambiar esa relación, según la carretera. En estas, la potencia del plato se puede transmitir a distintos piñones en la rueda trasera. Cuando el ciclista elige una marcha baja, la cadena engrana en uno de los piñones grandes. Esto supone que una vuelta de los pedales solo produce unas 2 vueltas de la rueda, reduciendo el esfuerzo necesario para dar pedales, de modo que permite subir cuestas. Para bajar pendientes lo puede hacer a piñón libre o poner la cadena en el piñón más pequeño y seguir dando pedales. Entonces la rueda gira varias vueltas por cada vuelta de los pedales. En cualquier caso, las marchas le permiten seguir dando pedales a la velocidad que le resulte más cómoda y potente. En el coche, como en la bici, la tarea del sistema de transmisión es transmitir la potencia del motor a las ruedas. El motor puede estar delante del vehículo o detrás. Su potencia puede ir a las ruedas traseras, a las delanteras o a las 4. Y las marchas las puede meter a mano el conductor o ser automáticas. Pero vamos a empezar por el método tradicional. El motor delante, las ruedas traseras motrices y el cambio manual. La conexión entre el motor y la caja de cambios es el embrague. Puede estar embragado o desembragado. Si está embragado, permite que la potencia del motor pase a la caja de cambios. Esta ofrece al conductor 3, 4 o hasta 5 marchas adelante y una marcha atrás. A partir de aquí, la potencia va por el árbol de transmisión al eje trasero que une las 2 ruedas. Y después divide y cambia de dirección 90 grados para llegar a cada una. Quizás el mejor modo de entender el sistema de transmisión de un coche sea imaginárselo sin embrague ni caja de cambios. Un coche con el motor conectado directamente a las ruedas podría, una vez arrancado, seguir andando en llano. Pero cuesta arriba, su peso le haría pararse. La velocidad del motor caería por debajo del par máximo hasta calarse. Por tanto, se necesita un sistema que mantenga constante el régimen del motor, es decir, su fuerza de giro. Este sistema es la caja de cambios. Las marchas permiten al conductor variar el número de vueltas del árbol de transmisión y de las ruedas motrices con respecto a cigüeñal. En primera, normalmente cada 4 vueltas del motor producen una vuelta del árbol, es decir, una relación de 4 a 1. El cambio a segunda ajusta esa relación a unos 2,5 a 1. En tercera, la relación es de 1,5 a 1. Aunque el régimen del motor cae un poco al cambiar, enseguida se recupera cuando el conductor acelera. En cuarta, la relación es de 1 a 1. El árbol de transmisión gira a la misma velocidad que el cigüeñal. Como la mayoría de los coches modernos tiene quinta velocidad, la relación de marcha se altera de modo que el árbol de transmisión gira más rápido que el motor. La idea de la quinta marcha es reducir el número de vueltas que tiene que dar el motor para mantener la velocidad de crucero, para reducir el gasto de combustible. Un vehículo sería muy poco práctico si no pudiera ir hacia atrás, aunque sea despacio. El motor no puede girar en sentido contrario.
Esto lo hace la caja de cambios invirtiendo el sentido de giro del motor respecto al árbol de transmisión y a las ruedas. La relación es casi siempre como la de primera. Pero la caja de cambios no es el único engranaje de la transmisión. El grupo cónico del eje trasero reduce aún más la velocidad del árbol de transmisión. Si no, con el motor a 3.500 vueltas y el vehículo en cuarta, con una relación de 1:1, las ruedas girarían a la misma velocidad del motor y el vehículo circularía a unos 400 kilómetros por hora. El grupo cónico reduce esa velocidad unas 3,5 veces, de modo que las ruedas giran a unas 1000 revoluciones por minuto. Esto da una velocidad mucho más realista, de unos 100 kilómetros por hora. Aunque los sistemas de cambio manual, como el descrito, pueden variar de un vehículo a otro, el número de marchas y hasta las relaciones son básicamente las mismas. Estos principios básicos de un vehículo típico de tracción trasera resultan mucho más claros si entendemos cómo funcionan los componentes del sistema. El embrague es la conexión entre el motor y la caja de cambios. El embrague más corriente, el de diafragma, tiene 3 elementos principales. El plato, con forros de fricción en ambas caras. Está situado al lado del volante y, como enseguida veremos, engrana con el eje primario de la caja de cambios. El plato de presión lleva un muelle de diafragma fuerte cuyas puntas señalan al centro del plato. Atornillado al volante de inercia, el muelle empuja el plato fuertemente contra el volante, de modo que ambos giran juntos. El tercer elemento es el rodamiento de desembrague situado cerca del muelle de diafragma en el plato de presión. Este rodamiento sirve para empujar hacia adentro las puntas del muelle de diafragma cuando se pisa el pedal del embrague. Esto elimina la presión del plato, de modo que no gira con el volante. Para ello, el rodamiento se mueve mediante una palanca de desembrague. La unión entre el motor y la caja de cambios es el eje primario de esta, que engrana con el plato del embrague. Las estrías del eje primario permiten que el plato del embrague se deslice a lo largo del eje, sin girar sobre él. La caja de cambios va unida al motor por una carcasa típica de campana atornillada al mismo. En esta carcasa se aloja el embrague y una vez en su posición podemos ver cómo engrana la palanca de desembrague con el rodamiento y cómo se desliza el eje primario por el plato del embrague. Cuando se pisa el pedal del embrague, la palanca empuja hacia adelante y presiona el rodamiento contra el muelle de diafragma, lo que quita la presión del plato del embrague. Desaparecida esta presión, el plato del embrague se desconecta del volante de inercia y no gira. Así se evita que la potencia del motor llegue a la caja de cambios. Lo que en realidad sucede es que al pisar el pedal del embrague, el muelle de diafragma deja de hacer presión sobre el plato del embrague. El plato se separa del volante, corre sobre las estrías del eje primario y deja de girar. Al soltar el pedal y volver a hacer presión, el plato vuelve a quedar contra el volante. El plato gira, el primario de la caja de cambios gira y transmite la potencia del motor. A primera vista, el interior de una caja de cambios se parece a un complicado reloj, pero su diseño es de una lógica muy simple. Los piñones de la fila superior son de distinto tamaño. Los llamaremos las marchas. La primera es la más grande. La segunda es algo menor. Y la tercera algo menor. La cuarta no es como las demás. Enseguida lo veremos. De modo que la más pequeña es la quinta. Por último, la marcha atrás casi del mismo tamaño que la primera. Como en la bici, el tamaño de cada marcha y el número de dientes determinan la relación de marcha. Por ejemplo, la primera, la más grande, tiene más dientes y da una relación de 4:1 entre el motor y el árbol de transmisión.
La quinta es la más pequeña y con menos dientes, y aunque a menudo se le llama directa, en realidad es de menor relación, convirtiendo 0,8 vueltas del motor en una vuelta del árbol de transmisión. También hay 3 desplazables necesarios para seleccionar las marchas. Un desplazable sirve para la marcha atrás y la quinta. La primera y la segunda tienen el mismo desplazable. Y otro para la tercera y la cuarta. El piñón de este último desplazable al lado del motor no es la cuarta, en realidad está fijo al eje primario y no tiene que ver con las marchas y desplazables situados en el eje secundario. Los desplazables van unidos al eje secundario mediante estrías que les permiten desplazarse, de ahí su nombre, un poco, a derecha o izquierda a lo largo del mismo. Por otro lado, las marchas no van unidas al eje, sino que giran libremente a su alrededor. La fila inferior de piñones está situada en el eje de la tercera, el contraeje. Estos piñones van fijos sobre el eje y cada uno engrana con un piñón de la otra fila. Con el motor en marcha, el coche embragado y el cambio en punto muerto, la potencia del motor pasa por el eje primario y el engranaje fijo que hay al final del mismo. Al contraeje, a través del piñón fijo que lleva este. Los piñones fijos del contraeje engranan con los del secundario y giran con ellos. Pero como ninguno de estos piñones está fijo al eje secundario, la potencia no se transmite a las ruedas. La brida del extremo del secundario que une la caja de cambios al árbol no gira. Para meter la primera, el mecanismo de la palanca mueve hacia un lado el desplazable entre la primera y la segunda hasta que engrana con los dientes del piñón de la primera. El desplazable gira con este piñón y como va unido al secundario mediante estrías, hace girar al eje secundario. De este modo, la potencia del motor se transmite al árbol y a las ruedas motrices. Cuando se mete la segunda, el movimiento de la palanca de cambios hace que este desplazable pase al otro lado a lo largo del eje secundario, hasta que sus dientes engranan con el piñón de la segunda. La potencia pasa ahora al eje secundario a través del piñón de la segunda y su desplazable. Como la segunda marcha es algo más pequeña que la primera, gira más rápido. La relación de giro transmitida al árbol y a las ruedas es mayor. Al pisar el embrague para cada cambio de marcha, el conductor para momentáneamente la potencia que entra en la caja de cambios. Los piñones y las marchas giran más despacio y el desplazable engrana suavemente con la marcha seleccionada. En este caso, la tercera. Con la tercera metida, la brida del árbol de transmisión gira algo más rápida a las mismas vueltas que el motor. Al seleccionar la cuarta, se mueve el desplazable hasta engranar con el piñón fijo del extremo del eje primario. Esto engrana los ejes primario y secundario, de modo que el árbol de transmisión gira a la misma velocidad que el motor. No hay marcha como tal, sino la transmisión directa del motor. Al seleccionar la quinta, se pone en marcha de nuevo el contraeje. Con su relación 0,8:1, el árbol gira ahora más rápido que el motor. La selección de la marcha atrás es igual que las otras marchas. La diferencia es que en un eje hay un piñón intermedio llamado piñón loco, que engrana la marcha atrás con un piñón del contraeje. De este modo, el piñón de marcha atrás del secundario gira en dirección contraria a los demás. Al meter la marcha atrás, el secundario, el árbol de transmisión y las ruedas giran en sentido contrario. Aunque varíen los detalles, la mayoría de las modernas cajas de cambios funcionan de modo similar. Como la caja de cambios recibe directamente la fuerza del motor, siempre está situada detrás del mismo. El otro extremo de la caja va normalmente sujeto a un bastidor.
Unido a la brida del secundario de la caja de cambios va el árbol de transmisión que llega hasta el grupo cónico. La mayoría de los vehículos de tracción trasera tienen el árbol dividido en dos, porque uno más largo vibraría más. El árbol de transmisión lleva la fuerza al grupo cónico situado entre las ruedas traseras motrices. En muchos vehículos de tracción trasera, el grupo cónico forma parte del eje trasero único y rígido que sube y baja con la suspensión. Por eso el árbol debe también subir y bajar. Un par de juntas cardan permiten este movimiento. En todo caso, el grupo cónico recibe la fuerza a través del árbol y la transmite a las ruedas a través de los palieres o semiejes. En este tipo de eje trasero, los semiejes están situados dentro de la carcasa del eje. Para que el giro del árbol de transmisión se doble 90 grados y puedan girar los palieres y las ruedas, el grupo cónico lleva dos piñones, uno pequeño en el extremo del árbol que engrana con una corona. La corona va perpendicular al árbol y transmite su giro a los palieres y a las ruedas traseras. El grupo cónico realiza otra labor importante. Cuando el vehículo marcha en línea recta, las dos ruedas traseras giran exactamente a la misma velocidad. Pero al tomar una curva, la rueda interior naturalmente gira más lenta que la otra, pues recorre menos camino. Para permitir esto, el grupo cónico tiene un mecanismo especial llamado diferencial. El diferencial va unido a la corona dentro del grupo cónico. Dos pequeños piñones cónicos engranan con otros dos más grandes situados en los extremos de los palieres. Este conjunto gira con la corona. Los pequeños piñones cónicos no giran cuando el vehículo circula en línea recta. La potencia se transmite por igual a cada semieje y cada rueda trasera. Pero en una curva, los dos semiejes deben girar a distinta velocidad. En este caso, los dos piñones pequeños giran en dirección contraria para que sea posible. En una curva suave, estos piñones giran lentamente, pero en una curva cerrada, cuanto mayor sea la diferencia de velocidad de los palieres, más rápido giran, dividiendo cada vez más el giro de la corona. Llega un extremo en que una rueda pierde su agarre, por ejemplo en barro. La rueda loca absorbe toda la potencia del árbol y de la corona. De hecho, este es un inconveniente del diferencial ordinario. Toda la potencia es absorbida por la rueda loca, que no deja nada a la otra. Veremos cómo se puede resolver esto en la segunda lección sobre la transmisión. En los coches con suspensión trasera independiente, cuando cada rueda sube y baja con independencia de la otra, no hay un solo eje rígido que se desplace también conjuntamente y tenga que ir unido al chasis. En este caso, cada uno de los palieres o semiejes varía constantemente de ángulo con independencia del otro. Los palieres llevan en cada extremo una junta cardan que permite este movimiento. Antiguamente los vehículos llevaban el motor delante y la tracción a las ruedas traseras, pero hay otras variantes. La principal es el motor delantero y la tracción a las ruedas delanteras. Algunos coches especiales de alta potencia llevan el motor en medio y la tracción trasera. Hay incluso coches de tracción trasera con el motor detrás del eje trasero. Pero la inmensa mayoría lleva el motor delante. De estos, muchos son de tracción delantera. Es un diseño más compacto, ideal para coches pequeños y medianos. En los modernos coches de tracción delantera, el motor se ha girado 90 grados y va en sentido transversal.
Sin necesidad de árbol de transmisión, el embrague, la caja de cambios y el grupo cónico forman una sola unidad llamada transaxle. Están exactamente en la misma posición respecto al motor que antiguamente. Pero el embrague y la caja de cambios se han girado también 90 grados. Y el grupo cónico, donde antes en el eje trasero llevaba una corona y un piñón, ahora solo lleva dos piñones, uno en el extremo del secundario de la caja de cambios, pequeño y que engrana con otro mayor, que reduce el régimen del motor y lo transmite a las ruedas. Este piñón grande mueve los palieres a través del diferencial. Y a cada lado lleva una junta homocinética que absorbe los movimientos de la suspensión delantera independiente para que no afecten a la velocidad de giro de las ruedas. También hay otra junta homocinética entre cada palier y su respectiva rueda delantera que permite que la suspensión se mueva y que el sistema de dirección pueda girar las ruedas. Por último, como la palanca de cambio se encuentra ahora a más distancia de la caja, una barra pasa bajo el coche desde la palanca a un tirante del transaxle. Esta disposición hace que el cambio sea suave, fácil y muy preciso. En la octava unidad de esta serie hablaremos del convertidor de par, de los planetarios y de otros misterios de los cambios automáticos convencionales, antes de pasar al revolucionario sistema CTX, que ha terminado con las relaciones de marchas fijas. Después consideraremos tres sistemas especiales que mejoran el agarre en condiciones difíciles: el diferencial autoblocante, el control de tracción y por último la tracción a las cuatro ruedas.